Alumnos y futuros docentes, ustedes han ingresado al Departamento de Ciencias Jurídicas del Instituto Superior del Profesorado, Dr. Joaquín Víctor González. El instituto depende conforme lo establecido a través del Pacto Federal de Educación, a la órbita del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no siempre fue así, ya que esta alta casa de estudios, pionera en la formación de docentes de enseñanza media y terciaria en el ámbito nacional, fue fundada por el Dr. Joaquín Víctor González en el año 1904, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 16 de diciembre de 1904, y destinada a la formación de docentes a nivel nacional. La circunstancia histórica de su creación en el ámbito nacional se debe a que en una primera etapa de conformación del Estado, con un fin de establecer una normalización del sistema educativo por acuerdo con las provincias, las atribuciones educativas se encontraban bajo la tutela del Estado Nacional. El doctor Manuel Quintana asume la presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1904, fecha en que toma juramento a sus ministros. Entre ellos se encuentra el Dr. Joaquín Víctor González, quien jura como ministro de Justicia e Instrucción Pública. El 16 de diciembre de 1904, se promulga el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se crea el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Si bien existe en los colegios nacionales de enseñanza secundaria de la nación, un considerable número de profesores que corresponden por su preparación y su práctica, a las exigencias de un buen régimen escolar, es también indudable que falta en el conjunto del profesorado, las condiciones docentes que solo se adquieren en el estudio de las ciencias pedagógicas, y en la experimentación previa de las mismas, ya sea en las escuelas normales de profesores, ya en otros institutos de enseñanza especial, bajo la dirección de maestros competentes. Por mucho tiempo, en los colegios nacionales, la tarea docente y la disciplina se han resentido de la falta de hábitos que solo se adquieren en aquellos establecimientos y bajo aquellos métodos. Siendo de notar, en este sentido, la influencia benéfica de los profesores normales en el régimen de enseñanza secundaria, pero al mismo tiempo la desviación que estos sufren en el destino propio de sus estudios. Para obtener un buen profesor de enseñanza secundaria no basta que éste sepa todo lo que debe enseñar ni más de lo que debe enseñar, sino que es necesario que sepa cómo ha de enseñar, porque lo primero puede obtenerse en el estudio individual o en institutos secundarios o universitarios superiores. Pero la última condición solo es posible adquirirla en el estudio metódico y experimental de la ciencia de la educación. Razón es esta que ha inducido a muchos estados europeos a crear institutos especiales de preparación del profesorado, ya independientes, ya como parte de la formación de sus universidades, teniendo en cuenta que aún los graduados en estas requieren para adquirir la aptitud de enseñar el paso por dichos institutos o facultades pedagógicas, con su correspondiente práctica escolar y prueba de suficiencia. La libertad de enseñar, garantizada por la Constitución a todos los habitantes de la República, no puede favorecer a los que no estén habilitados para ejercerla, y que si esto no fuese así, las más graves consecuencias se desprenderían de una franquicia, que por su naturaleza se halla fundada en condiciones de idoneidad profesional, imposibles de obtener sin estudios sistemáticos. Y por otra parte, desde el punto de vista de las atribuciones del Poder Ejecutivo para discernir los empleos del profesorado, como todos los demás a que se refiere el inciso 10, art. 86 de la Constitución, a él le corresponde establecer los requisitos a los cuales haya de sujetar la concesión de los referidos cargos. Una de las principales preocupaciones públicas de todo país que procura el progreso de la educación pública debe ser la formación del profesorado, capaz de llevar a efecto las varias enseñanzas que la cultura actual exige ya de los profesionales ya de los gobiernos, siendo evidente que la mayor relajación y decadencia de los estudios en los establecimientos docentes de la nación han sido causadas en ciertas épocas por la manera descuidada y sin límites con que han sido provistas las cátedras
cátedras, más bien a manera de simples empleos o ayudas de costas personales, que como un alto y noble ministerio social y patriótico. Esta obra de la formación del profesorado de la enseñanza secundaria no es de un día, sino de gradual y progresiva realización, y ella se cumplirá sucesiva o simultáneamente, induciendo a los actuales profesores a perfeccionar sus aptitudes y disponiendo la vía de los estudios profesionales a los que en adelante aspiren a desempeñar cátedras y procuren consagrarse a ellas con exclusión de otros oficios u ocupaciones que los distraiga de la tarea docente. Con el propósito de comenzar la preparación del profesorado de enseñanza secundaria y hacer de él una carrera garantizada por los reglamentos, en cuanto puede serlo dentro de las facultades que la Constitución acuerda al Poder Ejecutivo, contrató en Europa, en número suficiente, los profesores especiales necesarios para la implantación en el país del Instituto Especial de Pedagogía Teórico-Práctica, destinado a realizar aquel propósito, sobre la base de los sistemas y métodos experimentados con éxito en naciones que en tales materias pueden servirnos de modelo, como Alemania. Y hallándose en posesión de los elementos necesarios, se hace urgente la implantación inmediata del sistema enunciado, con las adaptaciones impuestas por el medio en el que debe desenvolverse. Hemos visto, en el texto de fundamentación del decreto de creación de nuestro instituto, se hace referencia a la contratación de docentes europeos. Es así que el Estado Nacional recurrió por entonces al Ministerio de Educación prusiano, a efectos de seleccionar a 6 profesores alemanes de segunda enseñanza, bajo la dirección del Dr. Wilhelm Keiper, para cooperar con el ministro Dr. Joaquín Víctor González, en la organización del primer Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Así se integró al primer plantel profesional de docentes, especialmente capacitados para la formación de nuevos docentes. Es así que el Dr. Wilhelm Keiper se convierte en el primer rector de nuestro instituto. Este fue el discurso pronunciado por el primer rector Dr. Wilhelm Keiper en la fiesta del primer decenio del instituto, el 16 de diciembre de 1914. Lo escuchamos. El Instituto Nacional del Profesorado Secundario, actualmente no es lo que era hace 10 años y menos lo que debía ser, según las ideas del iniciador de su fundación, el Dr. Juan Ramón Fernández. Padecería sin embargo un gran error, quien fusiando a primera vista el instituto, creyera que su marcha ha sido un movimiento desordenado, sin rumbo fijo y sin orientación clara. Puedo asegurar, y los que han observado de cerca esta marcha bien lo saben, que jamás hemos perdido de vista el fin prefijado, y que si fuerzas ajenas y superiores nos han impuesto una aberración aparente, la brújula de nuestra nave ha seguido marcando su polo y hemos realizado todos los esfuerzos posibles para llegar a la anhelada meta. El Instituto Nacional del Profesorado, desde el primer día de su existencia, ha luchado tenazmente en pro de un ideal que por más de 4 decenios, desde la reorganización nacional durante la presidencia del general Mitre, ha surgido como una necesidad de la cultura general del país, como el anhelo de los más sobresalientes intelectuales de la nación, como preocupación primordial de muchos de sus gobernantes y legisladores. La formación de un profesorado secundario que se consagre a su alta misión, como lo decía el Dr. González, no a manera de simples empleos o ayuda de costas personales, sino como un alto y noble ministerio social y patriótico, con exclusión de otros oficios u ocupaciones que lo distraía de la tarea docente y educativa. Es cierto que este ideal tan sublime y elevado no ha podido realizarse hasta el presente, pero cábele al instituto el honor, y esto puedo afirmarlo con justo orgullo y sin ninguna jactancia, el haber contribuido, en cuanto ha sido posible, a propiciar y preparar su realización. Ha sido el primer establecimiento en que han recibido los aspirantes al profesorado una preparación práctica para su futura tarea, tal vez deficiente e incompleta en los primeros años, pero perfeccionada y amplificada ulteriormente, siendo en la actualidad todavía la única institución en que esta preparación se correlaciona y reúne con la especialista y pedagógica de un modo completamente armónico y unitario.
Ha fijado, el instituto, a través de tantas vicisitudes y dificultades, su carácter definitivo, como institución que se consagra exclusivamente a un solo objetivo y que no habría otras aspiraciones y pretensiones, que las de cumplir con su destino, en la forma más perfecta posible. Puedo aseverar, además, que esta organización no ha sido el resultado de principios abstractos y de especulaciones teóricas, y que no hemos querido copiar sistemas exóticos o trasplantar al suelo argentino instituciones no adaptables a este medio. El instituto ha sido considerado muchas veces y sin ninguna razón, como una planta extraña que se había importado a este país y que no había echado raíces en el nuevo ambiente. Por el contrario, si bien es cierto que el germen de su organización, la semilla de sus tendencias e ideas ha venido de afuera, la concepción de la idea surgió de un cerebro argentino, puesto que fue el doctor Juan Ramón Fernández, que por el estudio intenso de la tradición argentina, del estado de la instrucción pública de su tiempo y de las posibilidades que se ofrecían a la solución de la cuestión del profesorado, encontró la fórmula primera de esta institución y fue el doctor Joaquín Güey González, quien a base de los mismos estudios procedió a su amplificación e intensificación. Han colaborado a su ejecución, la experiencia y las ideas de los profesores contratados. Pero estos jamás han podido olvidar que un instituto como el nuestro debe desarrollarse desde adentro, según la ley de los organismos, y que puede prosperar únicamente cuando se adapta como las plantas, al suelo y clima, es decir, al ambiente en que viven y crecen. El germen exótico se ha trocado en un árbol argentino, que en su estructura como en su crecimiento, ha desarrollado y demuestra todas las características de una organización nacional. Se llama Instituto Nacional, no solo porque es la nación la que lo subvenciona y fomenta, sino, en un sentido mucho más esencial y estricto, porque es una institución de carácter y fines nacionales. Han pasado por sus aulas centenares de alumnos, y aunque entre ellos ha habido verdaderas aves de paso, no han faltado sin embargo, muchos otros que han considerado y consideran el instinto como su propio hogar científico, como la casa a la cual deben su preparación y perfección de profesores. De esta manera ha crecido el instituto, orgánicamente, ha participado de los beneficios del ambiente en que ha vivido, ha tropezado con contratiempos, del mismo modo que los demás establecimientos nacionales que han sido creados con fines nuevos y que han luchado por ideas nuevas. Su desarrollo ha sido un reflejo fiel del desarrollo del país, con sus grandes saltos de progreso y con sus momentáneos desfallecimientos. Ha sucedido con él como sucede con el clima argentino, en el cual no se verifican transiciones o gradaciones paulatinas, sino cambios repentinos y bruscos. No han faltado los días de calor sofocante, las épocas de sequía, como las de lluvias torrenciales, y no han faltado tampoco impetuosos y violentos pamperos que limpian la atmósfera y preparan los días de límpido cielo y de esplendoroso sol. Pero a pesar de todo esto, crece la vegetación, aumenta la riqueza y progresan las ideas. El instituto del profesorado, desconocido y menospreciado en sus primeros años, después criticado y atacado, ha entrado actualmente en una época en que es más conocido y apreciado en su justo valor, en que es juzgado con mayor imparcialidad. Si en sus comienzos fue considerado como un simple colegio nacional o un seminario pedagógico y si se quiere hasta paradójico, dirigido por unos cuantos maestros normales, todavía no falta quien en la actualidad le atribuya la pretensión de significar una duplicación de la universidad, con fines completamente distintos a su verdadero origen. Ni una ni otra cosa jamás ha sido ni ha querido ser. Su única y noble aspiración es suministrar a sus alumnos una preparación completa, sólida, intensa y adecuada a su futura profesión. Se conforma con ser un instituto del profesorado secundario, y nada más.